¿Qué es lo que está reinando ahora en tu casa? ¿Qué es lo que está gobernando ahora tu casa? ¿Hijos rebeldes? ¿Maridos borrachos? Porque si vos te levantás en fe en esta noche y te apropias de tu identidad, que sos un pueblo profético, yo te aseguro que cuando se active lo profético en tu vida, vas a ser la bisagra que le da vuelta a la página a tu vida, a tu casa y a tu familia, y todo se va a transformar. Esta palabra se titula Cuando un profeta se manifiesta. Y no necesariamente vengo a hablar de mí, sino que hay un profeta entre nosotros. Hay un profeta acá entre medio de nosotros. Y no es Darío, es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿dónde vive el Señor Jesucristo? ¿Dónde habita Él? De manera que yo pueda tener un contacto con Jesús de manera física, material. Porque podemos hablar del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo habita, está en su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Jesús? Somos nosotros. Vos sos miembro en el cuerpo de Cristo. Escuchá, miembro en el cuerpo. La oreja es un miembro, el antebrazo es un miembro, los dedos son miembros en un cuerpo. De la misma manera vos sos miembro adentro del cuerpo de Jesús. Es decir que, reitero otra vez, hay un profeta en medio de nosotros. ¿Dónde está el profeta? En el cuerpo de Cristo. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? En vos. Es por eso que esta hermana dijo, fui al hospital y dijo, con vos entró la luz. Lo que está diciendo, con vos entró el profeta. No hablo de Darío. Con vos entró Jesús. Él es la luz del mundo. Y a cada uno, no solamente a esa hermana, sino a cada uno de ustedes le digo, Jesús está contigo. El profeta está contigo. ¿El profeta quién es? Es un portador de luz. Escuchen bien. Ustedes, hermanos, hijos en la fe, son un cuerpo profético. Hay dimensiones en lo profético. Está el espíritu de la profecía, está el don profético y está el oficio de profeta. El espíritu profético habita en una sola entidad, en una sola etnia, que es la iglesia. Es decir que todos, ¿por qué vos sos un pueblo profético? Tal vez vos digas, pero yo no soy un profeta. Yo no profetizo, yo no tengo el don profético, ni soy un profeta de oficio. Pero, ¿por qué sos un pueblo profético? Porque tenés adentro tuyo, viviendo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene todos los dones, inclusive el don de la profecía. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el espíritu más profético que hay. Y si Él habita dentro tuyo, el profeta está contigo. Ahora, ¿qué nos hace a nosotros proféticos? El Espíritu Santo. ¿Y saben cuál es mi clamor, mi intercesión por ustedes? Yo oro a Dios esta siguiente oración. Que se manifiesten tus profetas. Y yo creo que el testimonio de esta hermana de llevar luz en un lugar es el anticipo de algo que se viene, que es la manifestación de los hijos de Dios. Dice, porque la creación gime, pide a gritos que los hijos de Dios se manifiesten. Estamos en tiempos muy oscuros. Estamos en tiempos donde los padres matan a sus hijos y donde los hijos matan a los padres. Estamos en un tiempo donde los barrios están infectados de dealer, de narcos, y nuestros hijos son zombies drogadictos. Se vuelven ladrones,
las iglesias están cayendo por causa del pecado, de la inmoralidad, de la corrupción. Aún es difícil encontrar una iglesia donde se encuentre el fuego del Dios vivo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Estamos en tiempo de oscuridad. Estamos en tiempos peligrosos, dice la Escritura. Y que en los últimos días dice que va a haber comezón de oír. Se van a amontonar la gente para escuchar fábulas, para escuchar mitos, para escuchar cualquier estupidez, menos la palabra de Dios. La gente va a estar entretenida con lo falso. Pero yo creo que se va a levantar una voz profética, una voz de la verdad en medio de tanto engaño, en medio de tanta corrupción, en medio de tanto pecado. Se tiene que levantar. Y ahora, cuando digo se tiene que levantar, estoy diciendo, cuando vos te levantes, eso va a suceder. Por eso mi clamor es, profeta, levántate en esta noche. Y te estoy hablando a vos. Que se manifieste lo profético en tu vida, la luz en tu vida, la palabra en tu vida. No somos un pueblo pasivo, tenemos que ser activos en las cosas de Dios. ¿Qué sucede cuando se manifiesta un profeta? ¿Qué pasa cuando un profeta se pone de pie en medio de la oscuridad? ¿Qué pasa cuando un profeta se levanta en medio de la confusión, los problemas, la corrupción, la inmoralidad, el pecado? ¿Qué pasa? Bueno, pasan muchas cosas, pero me gustaría nombrarlas de a una. Puedo agarrar todos los profetas y todos los profetas manifiestan lo mismo. Y lo interesante acá es que los profetas siempre se manifestaron en tiempos de oscuridad. Los profetas nunca aparecieron en tiempos de prosperidad, donde todo marcha bien y la gente está bien con Dios. Porque ahí ya no hace falta profeta, porque la gente ya está con Dios. O algunos dicen, qué bueno, hay un profeta entre nuestros hermanos. Pero hermano, la manifestación de un profeta significa que los tiempos son demasiado malos. Y hay mucha corrupción, hay mucha tiniebla, hay mucho pecado. Y es por eso que Dios levanta a esta clase de gente como el apóstol José Duarte, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede cuando un profeta se manifiesta? Bueno, se termina el azote del diablo. Se acaba el tiempo de esclavitud. Por ejemplo, el profeta Moisés, hasta que él no se manifestó como profeta, el azote del diablo estaba sobre la espalda de los hebreos. Mientras el profeta no aparecía, el diablo tenía en esclavitud, en pobreza y en trabajo duro, en miseria, al pueblo de Dios. Pueblo de Dios. El pueblo de Dios, profeta, puede vivir en miseria, esclavitud, atado como un perro. Sí, la Biblia lo muestra. Los tenía el diablo en total esclavitud, miseria y pobreza. Pero cuando Moisés se levanta y se manifiesta como un profeta de Dios, se desataron 10 plagas sobre el poder del enemigo y sobre Faraón y sobre sus carros. El azote del diablo comenzó a cesar. Las plagas cayeron sobre los enemigos. Cuando un profeta se levanta, el juicio de Dios llega en donde hay corrupción, en donde hay pecado, en donde hay esclavitud, en donde hay tiniebla, en donde hay maldad. Cuando llega un profeta a un barrio, a un territorio, a un lugar, lleva luz. Y esa luz no es una luz propia, sino que es la luz del Señor. Así como la luna brilla en medio de la oscuridad y le muestra el camino a los que están en los barcos, a los que están en el campo, de la misma manera la iglesia no brilla por una luz propia. La luna brilla porque el sol
le pega a la luna, la luna recibe el reflejo del sol y eso va a la tierra. La iglesia no tiene una luz propia. Tu luz, la luz que ustedes ven en mí, que sale cuando sano a los enfermos, cuando libero al endemoniado, no es mi luz. Yo soy como la luna, una piedra muerta. Pero si ustedes ven una luz en mí, yo soy como la luna, es la luz del sol que refleja a esta piedra. Cuando Moisés se manifestó, no solamente el azote se terminó y el castigo llegó y el juicio llegó para el enemigo, sino que también se reveló el plan y la voluntad de Dios para su pueblo. Porque un profeta no solo manifiesta juicio, no solamente manifiesta plaga y castigo para el enemigo, sino que también un profeta es una voz y en su voz carga la voluntad de Dios, revela el plan de Dios para su pueblo. Es decir, que da a conocer cuál es la voluntad del Eterno para los mortales. Por eso el mejor profeta no es el que mejor habla, el mejor profeta es el que oye a Dios. Porque usted puede hablar muy lindo, pero sus palabras no son de Dios. Pero cuando son las palabras de Dios, estas palabras traen transformación. Y no solamente manifestó juicio sobre los enemigos, no solamente un profeta cuando se manifiesta revela la voluntad y el plan de Dios, que es bendecir a su pueblo, plan de redención. Entendámoslos en términos de redención, de ser libres del pecado, sino que también activó a los que estaban inactivos. Aarón era un esclavo y sus hijos, sus hermanos, eran esclavos en Egipto. Ellos eran el pueblo de Dios. Pero cuando Moisés se manifiesta como el profeta, inmediatamente Aarón comienza a tomar su asignación como sacerdote de la casa de Dios. Y los hijos de Aarón también activan su asignación y se vuelven siervos de Dios. Antes estaban en el mundo, en las cosas del mundo. Eran hijos de Dios, pero estaban entretenidos. Pero cuando se manifestó lo profético, se manifestó juntamente con ellos la asignación, el servicio a Dios, la adoración a Dios. Otra cosa que pasa cuando se manifiesta un profeta, los milagros, las señales, los prodigios comienzan a suceder. Es decir, el reino de Dios se acerca. De repente, lo espiritual se hace visible. Los ángeles se hacen visibles, pero también los demonios, porque hay un choque. Cuando se manifiesta un profeta, hay un choque de la luz contra las tinieblas, los demonios contra los ángeles, Dios contra Satanás, la iglesia contra la maldad de este mundo. En otras palabras, los profetas son una bisagra en la historia mundial. ¿Saben lo que es una bisagra? ¿Cuántos saben lo que es una bisagra? Una bisagra es lo que tiene una puerta arriba y abajo y ¿qué función cumple? Que se despliegue, que se abra y se cierra, que se abra o se cierre. Le da movimiento. El profeta, los profetas son como una bisagra en el tiempo de la historia. Cuando se manifestó Moisés, traspasó al pueblo de Dios de la esclavitud a la libertad. Se dio vuelta la hoja de la historia. De repente estaban esclavizados en cadenas, flacos, muertos de hambre, pero cuando se manifestó el profeta, la página se dio vuelta y la historia cambió. Ahora era un pueblo libre. En los tiempos de Elías, el pueblo de Dios adoraba a Baal.
Jezabel se había prostituido a todos los profetas de ese momento. Todos adoraban a Baal. La idolatría estaba impregnando toda la nación. Pero cuando se levantó Elías, todo ese pueblo incrédulo que se había olvidado de Dios, la historia se dio vuelta y 400 profetas de Baal y 400 profetas de Acera fueron degollados y la adoración a Dios se restauró en un solo día. Hubo un cambio en la historia. Un profeta es una bisagra en la historia. En los tiempos de Samuel, Samuel traspasó al pueblo de Dios de la inmoralidad sexual, de la corrupción de los sacerdotes de su época. Dice que dio vuelta a la página y se manifestó la gloria de Dios otra vez porque Samuel ministraba al Señor en su niñez. Juan el Bautista, otro profeta que nace en el periodo del final de los 400 años de silencio, donde Dios no habló ni una sola palabra. Ya no habían profetas, ya no habían los ministros, estaban los fariseos, y los fariseos eran unos religiosos de corazón duro, que no comprendían el reino de Dios y hacía que toda la gente no entre al reino de Dios. Tenían la llave del reino los fariseos, pero no entraban ellos y no dejaban entrar a los demás. Pero cuando Juan el Bautista se manifestó y nació y se levantó, toda esa gente fue llevada del arrepentimiento a la fe y preparó el camino para el Mesías. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Traspasó a un pueblo de corazón duro al arrepentimiento y fe. Es decir, cada profeta que llegó cambió la historia. Y la iglesia, vos sabías que ahora vos sos un pueblo profético. ¿Y vos qué vas a cambiar? Cada profeta transformó la historia, la época de su generación. Presta atención. Hoy ya no estamos en tiempos de Elías, ni de Moisés, ni de Abraham. Hoy estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia. ¿Y la iglesia? ¿Qué es lo que va a cambiar? La iglesia es el cuerpo profético que va a preparar a la novia para la venida de Cristo. ¿Cómo la va a preparar? En santidad, en arrepentimiento, en gloria, poder y autoridad. Va a preparar una iglesia santa, sin mancha. ¿Para qué? Para el encuentro con el amado. El día del arrebatamiento. Que se manifieste lo profético en vos. Que se manifieste lo profético en vos. Porque cuando se manifiesta lo profético en vos, la historia de tu casa va a cambiar de tinieblas a luz, de enfermedad a salud, de pobreza a prosperidad, de ignorancia a conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que está reinando ahora en tu casa? ¿Qué es lo que está gobernando ahora tu casa? ¿Hijos rebeldes? ¿Maridos borrachos? ¿Esposas infieles? ¿El juego? ¿La adicción? ¿La inmoralidad? ¿La corrupción? ¿La maldad? ¿Los vicios? Decime qué está reinando tu casa. Porque si vos te levantás en fe en esta noche y te apropias de tu identidad, que sos un pueblo profético, cuando yo te aseguro que cuando se active lo profético en tu vida, vas a ser la bisagra que le da vuelta a la página a tu vida, a tu casa y a tu familia, y todo se va a transformar. Porque no solamente sirve contar la historia de los profetas, sino comenzar a estimular la fe de los profetas de hoy. Despertá el profeta que hay en vos. Hay un espíritu profético adentro tuyo. Los profetas aparecían en los momentos más oscuros de la historia, cuando las autoridades religiosas
se vendían al pecado, se vendían al poder. Los fariseos, los religiosos, estaban vendidos a Roma. Estaban vendidos a Roma. Ellos se movían por plata, pero ellos eran los capos del templo. Ellos eran los encargados de la adoración en la casa de Dios. Hoy podemos ver a la Iglesia Católica Romana. Está vendida, está prostituida. Nos regala santos de todos los colores que no le cambia la vida a ningún ser humano. Como dijo Diego Maradona, tienen el techo de oro, pero los pobres están muriendo de hambre. Están vendidos al poder, se han prostituido espiritualmente. Pero llega el tiempo donde en esta época de oscuridad en la religión se va a levantar una voz profética que va a cambiar la historia. Vos tenés que cambiar. No queremos cambiar a Roma, no podemos, no tenemos el poder, pero podemos comenzar por nuestra casa. Porque el Señor dijo, vas a ir por toda Judea, Jerusalén y hasta los confines de la tierra. ¿Sabes lo que significa Judea? Significa tu casa. Jerusalén significa tu casa, los lugares más cerca. Tu mamá, tu papá, tu vecino, tu amigo. Eso es Jerusalén. Los confines de la tierra, bueno, si somos fieles, el Señor nos enviará por más. Porque muchos quieren, sí, yo quiero que el Señor me envíe acá, que me envíe allá, pero todavía no le predicaste a tu hijo. Señor, quiero que me use, que me lleve para predicar para allá, pero no le hablas ni a tu hermanito. ¿Cuántos me están comprendiendo? Primero tenemos que conquistar casa, nuestro vecino, nuestro amigo, tu mejor amiga. Juan 1:23. Juan respondió con las palabras del profeta Isaías. ¿Qué dijo Juan en el desierto? Yo soy la voz de uno que grita en el desierto, enderecen el camino para el Señor. ¿Qué sos vos? ¿Qué soy yo? Soy una voz. Soy una voz. Declara conmigo, yo soy una voz que se levanta en medio del desierto. ¿En dónde te levantás? ¿En medio de qué? ¿Sabes lo que es un desierto? Un lugar solitario, un lugar donde no hay nada, un lugar donde no hay nadie. Y vos capaz, eso te está hablando a tu corazón. Capaz que en tu casa sos la única cristiana, el único cristiano. Capaz que tu mamá y tu papá no están convertidos, tus hermanos tampoco, tu familia menos. Te sentís como en un desierto, te sentís solo, que nadie te apoya, que nadie te acompaña en oración, que nadie te comprende. Y ellos están fumando, están tomando, están en algarabía, están en las bromas, están dormidos espiritualmente. Y vos sentís que eso te arrastra. Pero el Señor te dice, tenés que ser una voz que se levanta en medio del desierto. Tenés que transformarte en una voz profética que declara las cosas que no son como si ya existieran. Levantarte en fe es eso. Es comenzar a declarar lo que no existe como si ya existiera. El mundo no existía, el tiempo y el espacio no existía. Sin embargo, Dios por fe dijo que venga la existencia, que aparezca la tierra, el cielo, y apareció. ¿Por qué? Porque es una declaración profética por fe. Llamamos las cosas que no existen como si ya. No, pero no, yo tengo que cuidar a mi mamá que está enferma. Declaralo como si ya estuviera sana. Como si ya significa que te estás anticipando, te estás poniendo de acuerdo con la palabra profética más segura que es la Biblia. ¿Qué es la fe? La fe, alinear mi vocabulario con lo escrito. Eso es lo profético. Profeta no es saber cómo se llama, cuándo murió el papá, lo que le pasó en el pasado. Eso no, eso es palabra de conocimiento. La palabra profética es hablar, que mi lenguaje esté alineado a lo que ya está escrito y declararlo. Levántate, dijo el Señor. Levántate, sal de tu cueva, Lázaro, y levántate. Profetiza a los huesos secos y vivirán.
Toma tu identidad profética, porque sos un pueblo profético, porque tenés al espíritu profético del Espíritu Santo. Entonces está la capacidad de Dios en ti, te la ha dado. Me gusta la versión Nueva Traducción Viviente, que dice, si estáis en el Espíritu, andad en el Espíritu. Pero Nueva Traducción Viviente dice, ya que tenés al Espíritu Santo, usalo, dice. Pero vos estás esperando que otro venga. Vos estás esperando que otro haga. Vos estás esperando que tu papá se convierta, que tu hijo se convierta. No, convertite vos primero. No le exijas al otro, tenés que ser luz, tenés que comportarte bien. ¿Cuándo vas a cambiar tu vida? Deja de exigirle a la gente, es mejor vos, cambiá vos, transformate vos, para que cuando tu papá y tu mamá te vean, diga, ¿qué tenés? Tenés algo distinto, yo quiero eso, vos tenés felicidad, yo estoy amargado, pero vos tenés otra cosa. ¿Entendés? Si vos sos luz, vas a iluminar a los demás. Vas a dejar de quejarte, vas a dejar de exigirle al otro lo que tenés que hacer vos. Un profeta se levanta en el desierto. ¿Qué es el desierto? Cuando nadie se levanta, cuando nadie te anima, cuando nadie te apoya, cuando nadie te acompaña. Los profetas se forjan en los desiertos. Elías en el desierto, 40 días de ayuno. Jesús en el desierto, 40 días de ayuno. Moisés en la montaña, 40 días de ayuno, solo. Pero cuando bajás de la montaña venís con una palabra profética más segura que tu propia salvación. Y todo lo que se declara se manifiesta. ¿Por qué? Porque no son palabras tuyas, son palabras del Señor. Y lo que el Señor dice se cumple. Lo que el Señor dice se cumple. ¿Cuándo vas a encerrarte con el Señor en tu soledad y comenzar a buscar su rostro hasta que Él te hable? Porque lo que nos da vida a nosotros es la palabra de Dios. No nuestras ideas, no nuestra circunstancia, no nuestra familia, no mi marido, no mi esposa, no mi hijo. Eso no da esperanza. De hecho, ellos te quitan la esperanza porque ellos te fallan. Y vos estás esperando algo de tu marido, de tu mujer. Estás esperando de tu hijo. Por eso vivís desanimado. Vos no tenés que decir, maldito el hombre que espera algo del hombre. El hombre falla, pero Dios no falla. Tu esperanza tiene que estar en el Señor. Mi esperanza está en el Señor, que hizo el cielo y la tierra, no en el hombre. Así que desligate, deja de esperar de ese hombre que te dé un mensaje, deja de esperar de esa mujer que te escriba, deja de estar llorando. Me dejó. Me levanto en el desierto solo, sin que nadie me apoye, sin que nadie me esté alentando, me levanto, obedezco, más allá de mis sentimientos, más allá de mis sensaciones y de mis sentimientos y pensamientos de derrota, me levanto, obedezco, oro. Hay que vencer la emoción, hermano. No vivimos, usted no vive. ¿La emoción te da de comer? ¿La emoción te da plata? ¿Y para qué vivís emocionado todo el tiempo porque no te habla, porque no te quieren? ¿Viste? Vivís de emociones. Las emociones no existen. Estás en un mundo que no existe. Tenés que bajar de esa nube de estupidez, de emoción, de sentimiento. Porque eso no te da de comer a vos. ¿Sabés lo que te da de comer a vos? Obedecer la palabra. Me levanto, no tengo ganas de trabajar, me levanto a trabajar igual. No tengo ganas de entrenar, me levanto igual. Voy a ejercitar, voy a liberar mi mente. Voy a respirar frío, voy a respirar profundo. Voy a hacer mi devocional, voy a orar, obedecer. Después, al fin de día, te sentís bien porque cumpliste. Te pagan, te sentís mucho mejor porque obedeciste. Te sentís, me voy a quedar en casa. No, voy a ir a trabajar. Te pagan, te sentís mucho mejor. Pero si te quedabas comiendo emoción, sentimiento, nadie me quiere, me quedo en cama, toda depresiva, todo depresivo. Eso no te trae la comida. Eso no trae un cambio en tu vida. Dejemos de vivir por emociones. Las emociones no existen. Usted puede agarrar emoción, cortarlas. Puede abrirlas y ver qué hay adentro. ¿Sabe por qué?
Usted puede agarrar la tristeza, el recuerdo de algo, puede abrirlo y tocarlo. ¿Sabe por qué no? Porque no existen. Y usted está viviendo mucho por cosas que no existen. Y la realidad te está diciendo, te necesito presente. Tu hijo, tu mujer te está diciendo, te necesito acá, en la realidad. Estás en otro plano, en la imaginación. Bajá de esa nube y vení a la realidad, porque la realidad te necesita trabajando, obedeciendo, cumpliendo, progresando. Ya hace muchos años que estás en la imaginación, en una película que no existe, que solamente la producís vos, la actuás vos y la escribiste vos. Todo imaginario. Basta, basta. Los profetas de Dios están en la realidad, resolviendo los conflictos de la realidad actual. Por eso ellos cambian la historia de la realidad. Ahora, uno puede decir, sí, me puedo levantar como una voz en el desierto y estar yo solo y proclamando la palabra del Señor yo solo. Pero, profeta, la iglesia donde yo iba se corrompieron todos, no sé, hasta el pastor, hasta la pastora, hasta los servidores. Y eso me desanimó mucho. Ahí está, te desanimó mucho porque tu confianza estuvo en el hombre y no en Dios. Si no, uno no estaría tan lastimado. Primera de Samuel, capítulo 3. Dice, Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Para ponerlos en contexto, ¿quién era Elí? Elí era el viejo sacerdote, el capo del templo. Samuel era un niño en el templo. Su mamá lo ofreció para servir a Dios. Él nació como producto de un milagro. Ella le pidió un hijo a Dios, ella no era estéril. Y nació Samuel. Y le dijo, bueno, como Dios me lo dio, ahora yo voy a ofrendar a mi hijo cuando lo quede destetado, es decir, después de que deje de mamar la teta de la mamá, dice, yo lo voy a entregar a mi hijo para que él sea un siervo del Señor. Y Elí, el viejo sacerdote de la casa, lo adopta para que a futuro sea un siervo de Dios. Ese es el cuadro. Vamos de nuevo. 3:1. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común ¿qué? Oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Mirá vos, ¿había templo? Sí. ¿Había sacerdote? Sí, Elí era el sacerdote. ¿Había servicio? Sí. Pero no se oía la voz profética. ¿Cómo puede ser? Si están todos los componentes para que eso suceda, ¿por qué no sucede? Dice, no era común oír la palabra del Señor. Cuando dice la palabra no se habla de lectura bíblica, sino de escuchar la voz profética, el hoy de Dios. Ni eran frecuentes, ¿qué cosa? Las visiones. Las visiones tienen que ver con otro dialecto profético. Escuche bien, el lenguaje del espíritu, el caballo relincha, ¿no? El perro ladra, el león ruge, el humano habla y Dios profetiza. ¿Cómo? Sueños, visiones y palabras. Ese es el lenguaje. Me dice, pero vos ¿cómo escuchás, profeta, la voz de Dios? No son palabras. Son visiones, son sueños. Ese es el lenguaje del Espíritu. Bueno, versículo 2. Elí, el sacerdote, acá está. Ya se estaba quedando como ciego porque estaba viejo. Y un día mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. Y ahora vamos a ver por qué no había visión, no habían sueños, no se oía la voz profética de Dios.
dice que el sacerdote Elí tenía 2 hijos. No recuerdo los nombres, siempre me los confundo con los hijos de Aarón, con los hijos de Elí. Y dice que estos hijos, la gente traía la ofrenda, y la ofrenda de antes no era dinero. El dinero de antes eran los animales. La gente del campo no maneja plata, maneja animales, y eso es la plata. Entonces, traían los animales como ofrenda para Dios, antiguamente, y dice que ni siquiera esperaban que la ofrenda se queme en la parrilla, sino que venían los hijos del sacerdote Elí así con el tenedor, pin, sacaban ¿sí? Y se metían para adentro. Y la gente decía, pero deja que se termine de cocinar eso. No. Si no le gusta, si no le gusta, a la fuerza lo voy a sacar. Es decir, que los hijos del sacerdote ni siquiera respetaban el altar de Dios, no respetaban la adoración, no respetaban lo santo. Realmente, parte de la comida eran para ellos, pero ellos tenían que esperar a que primero se haga el ritual en adoración a Dios. Y después, cuando la gente se va, ellos podían, de forma un 10% de esos animales quedaba para los sacerdotes que no trabajaban, porque ellos tenían que mantener el fuego de Dios vivo todo el día y servir a Dios todo el día. Y ellos, al no trabajar, vivían de lo que comía, de lo que el pueblo traía, de los animales que traían. Pero estos pibes eran mal educados. Antes de que el sacrificio se dé, pinchaban adentro, vamos, sigamos la fiesta que tenemos ahí adentro. Era una falta de respeto. Finés y Ofni. Ofni y Finés. Y vamos a ver versículo, esto desagradaba a Dios. Vamos a ver capítulo 2, verso 17. Dice, así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. ¿Ves? ¿Cómo trataban los santos el servicio a Dios? Con desprecio. Era como así nomás, común. Lo santo era común y corriente. Eso estaba muy mal. Pero ¿qué dice el versículo? Mientras los sacerdotes se corrompían. Y no solamente eso. Dice que ellos se aprovechaban de las mujeres que iban a limpiar la casa de Dios y las seducían y tenían relaciones con ellas adentro del templo de Dios. Y los pibes no morían. Y yo digo, ¿cómo puede ser que ante un pequeño pecado, ¡pum!, fuego de Dios y morían? ¿Y cómo ahora Ofni y Finés fornican adentro? Comen así nomás la ofrenda y no hay juicio. No hay juicio inmediato. Antes había juicio inmediato. ¿Saben por qué no hay juicio inmediato? Porque la gloria en capítulo 3 dice que ya no está. Si la gloria es manifiesta, está en una casa, el juicio es inmediato. Pero como la gloria no está ahí, las cosas suceden. ¿Cuánto me están comprendiendo? Es por eso que usted ve hoy en día pastores que meten la mano en la ofrenda, le sacan la plata a la gente, tienen yate, tienen Ferrari, tienen 35 propiedades y no les pasa nada. Es por eso que hay tantos predicadores que entretienen a la gente con falsa doctrina, con entretenimiento mundano. Hoy escuchaba que había una especie de guachiturro cristiano, no sé si lo vieron, y le decía, pastor, tírate un paso, decía. Y el pastor tiraba un paso y bailaba ahí en todo re carnal. Y eso lo hacían en el altar de Dios. ¿Saben? O decir, bueno, pero son muy religiosos, profeta. ¿Saben cuál es mi pauta para saber si algo está mal o está bien? Poner a Jesús.
¿Usted se imagina a Jesús bailando tipo guachiturri y así tirándote un paso? No. Si Él no lo hace, entonces no fuimos llamados a hacer esas cosas. A Jesús lo divierten otras cosas. A Jesús lo pone feliz otras cosas. Y vos lo ves a esos pastores en su pecado, robando, blasfemando el nombre de Dios, falsa doctrina, inmoralidad, corrupción en la iglesia de hoy, enriquecimiento ilícito, y no hay juicio, nadie muere. ¿Saben por qué nadie muere? Porque en esa iglesia no está la gloria. Hay títulos pastorales y un título pastoral se consigue en cualquier instituto bíblico. Estudie 7, 8 años y usted tiene una credencial pastoral y puede abrir un local y puede ir con su familia y va un par de gente y usted habla de las cosas de la Biblia a su manera, pero eso no significa que usted tiene un llamado de parte de Dios. Una cosa es un llamado y otra cosa es ser un voluntario. En el reino de Dios no hay voluntario, hay escogidos. Es que si ponemos una iglesia y si yo tengo... No es así. A mí me gusta estudiar la Biblia, a mí me gusta hablar de Dios, a mí me gusta... No es así. Sos escogido por Dios y cuando sos escogido Dios te llama. Y cuando Dios te llama, Dios te capacita. Es por eso que acá usted ve cosas que son milagrosas. ¿Por qué? Porque está la capacidad de Dios apoyando. Y los milagros no son otra cosa, sino que la aprobación de Dios. Diciendo, yo estoy acá, estoy con ustedes para hacer lo que ustedes no pueden hacer por sí mismos. Como dice Moisés y Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús, varón aprobado con señales y prodigios. Moisés, varón aprobado con señales y prodigios y obras. Es decir, que donde hay milagros, donde hay prodigios, está la aprobación. Porque esas cosas ni el diablo las puede hacer. Y vos decís, en mi iglesia todos se corrompieron. Yo vengo de iglesias que se han cerrado y se han corrompido. Y han pasado cosas muy graves. Lo digo con mucho dolor. No me alegro de eso porque no la pasás bien ahí. Y lo que se sufre, familias sufren. Y quedan todos esparcidos, se dividen todo, uno por acá, uno por allá. Y la gente dice, perdí mi esperanza en Dios porque la autoridad que representaba fidelidad cayó. Entonces imagínate lo que siente la gente, siente que Dios le falló. Cuando un pastor falla, siente que Dios le falló. Y si un pastor te falla, ya no creo más nada. ¿Cuántos me están comprendiendo? Eso se llama abuso de autoridad. Cuando te sacan toda tu plata, cuando te sacan tu familia, cuando te sacan tu trabajo, te dejan pelado. Y además después ellos mismos caen en pecado tan grosero que hasta algunos van presos. Y ahí la confianza de la gente termina muy lastimada y todo apartado en el mundo. Todos esos jóvenes preciosos que alababan a Dios ahora están en el baile adorando al diablo. Todos esos hombres que trabajaban para el Señor ahora volvieron al alcohol. Las mujeres que ayudaban en la iglesia ahora están otra vez en sus pecados, en los chismes, en vivir de los demás. Y eso es muy triste. Y vos decís, estoy viviendo en medio de gente que no busca a Dios, que no quiere a Dios, y yo ya no tengo fuerzas. Porque aún los santos, lo que eran un representante para mí, ha caído. Mi familia que buscaba a Dios todo, ahora todos se apartaron. Y yo ya no tengo fuerzas. Pero ¿qué dice el versículo 18 del pequeño Samuel?
Dice, mientras todos se corrompían, mientras los hijos de Elí, los sacerdotes, se corrompían en el pecado, dice que el niño Samuel, por su parte, vestido con un éfod de tela de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. ¿Qué hacía Samuel mientras todos se corrompían? Él seguía ministrando al Señor. Él seguía adorando al Señor. Él se ponía el éfod. Imagínate, el éfod es la cajita esa donde están las 12 piedras preciosas que representan las 12 tribus de Israel. Él se ponía y él soñaba ser un sacerdote, ministrar al Señor. Él dormía donde estaba el arca del pacto. Era niño y anhelaba al Señor. Y dice que ahí el niño aprendió a oír la voz de Dios porque Jehová le llamaba y le decía, Samuel. Y él se despertaba, lo despertaba al viejo, al sacerdote, le decía, ¿vos me llamaste? No, hijo, yo no te llamé. Anda a dormir tranquilo. Y el niño iba a dormir otra vez en la presencia del Señor y escuchaba, Samuel. Se despertaba el nene y decía, Elí me está llamando. Sacerdote, usted me llamó. No, hijo, anda a dormir tranquilo. ¿Qué pasa? No, yo escuché que alguien me llamó. No, yo no te llamé. Y dice que a la tercera vez se va a dormir y escucha, Samuel. Y le dice, sacerdote, otra vez. El Señor te está llamando, Samuel. El Señor te está llamando. Y yo te estoy diciendo en esta noche, a través de esta voz profética, la voz del Espíritu Santo está susurrando en tu oído. Hijo de Dios, ven a mi presencia. El Señor te está llamando a orar por la madrugada. El Señor te está llamando otra vez. Dice, esa es la voz de Jehová. Y le dice, ¿qué tengo que hacer, señor sacerdote? Y le dijo, el sacerdote viejo le dice, vos tenés que responderle, heme aquí, Señor. Hable, mi Señor. Y ahí Dios te va a hablar. Y el viejo sacerdote le enseñó a escuchar la voz de Dios al niño. Y cuando el niño le dijo, Señor, heme aquí, tu siervo oye. Jehová comenzó a revelarle todo el plan de redención para su época. Y cuando el profeta, este niño profeta se creció, él restauró las 12 tribus que estaban todas apartadas, estaban todos en el pecado, estaban todos divididos y peleados, ya no se querían como hermanos. Él los restauró como hermanos. Él levantó el primer rey ungido que fue Saúl y después luego David, que trajo la gloria de Dios a este planeta y manifestó a un Cristo preencarnado. Manifestó un avivamiento en su época. ¿Cómo? Viviendo en un desierto donde nadie quería levantarse, donde nadie parecía que se iba a levantar. Pero hoy yo tengo que levantar mi mano y decir, yo me identifico con el espíritu profético, porque el Espíritu Santo que vive en mí es el espíritu de la profecía, y me voy a levantar en medio de mi soledad. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, el Señor me recoge, y aunque nadie se levante a orar conmigo, yo me levantaré en el nombre del Señor y seré la luz en medio de las tinieblas. Ahora, profeta, ¿cómo activo eso? ¿Usted quiere poner en práctica eso? ¿Cuáles son las armas de un profeta? ¿Cuáles son las disciplinas de un profeta? Hay dos que van de cabeza: ayuno y oración. Este profeta que ve acá se forjó en el ayuno y la oración. De hecho, yo pude ver las multitudes cuando pertenecía a una pequeña iglesia donde apenas éramos entre 15 y 20 personas, estando en el ayuno de 2 semanas sin comida, solo bebía agua nada más. Donde me sentía débil, me sentía solo. Donde sentía que mis líderes me habían traicionado, me habían fallado. Donde no había fe, donde parecía que mi casa y mi familia se vino abajo. Yo empecé a perder todo. Y dije, yo tengo que ir no dije como un profeta, pero dije, tengo que ir a un lugar solitario, buscar la presencia de Dios. O me muero, o me hablas, Señor, o yo me muero. Y cuando usted está desesperado, usted necesita tener esa santa desesperación, esa santa hambre que está en el corazón.
Hambre por Dios. Dice, en los últimos tiempos no habrá más hambre de comida ni bebida. Habrá hambre de mi palabra. Y nosotros necesitamos tener esa hambre de la palabra de Dios y encerrarnos con Dios hasta que Él nos hable. Y cuando yo fui a ayunar esas 2 semanas, oh, qué día glorioso aquel cuando estaba en la montaña adorando a mi Señor y comencé a ver multitudes que venían. Y yo decía, ¿qué es esto, Señor? ¿Por qué yo estoy solo? ¿Por qué yo no tengo ningún poder, ningún encanto? Mi iglesia ha fallado, mis líderes han caído. Señor, no tengo esperanza, aún mi familia me ha dejado, Señor. Y me dice, tú serás el protagonista del siguiente avivamiento. Y es una de dos. O el avivamiento que viene te va a encontrar a vos todo débil, endemoniado y te van a tener que ministrar, o vas a ser vos el que se levante a ministrar a otros en esa época. Yo dije, Señor, yo no voy a ser ministrado, yo quiero ministrar. Yo no voy a venir a la línea de oración a que me liberen, yo voy a ser el que libera a los demás. Y el Señor, por su gracia, en medio de mis derrumbes, se derrumbaba mi familia, mi casa, mi iglesia, donde yo puse, ¿para qué se derrumbó? ¿Sabes por qué se derrumba tu casa, tu iglesia, tus pastores? Para que no tengas ningún bastón donde apoyarte. Para que el único apoyo sea Jesús. Porque Dios te quiere llevar a una madurez, a dejar de depender emocionalmente de la gente y que comiences a depender espiritualmente de nuestro Señor Jesucristo. Y la única manera a veces para que dejemos de depender del ser humano es que nos quedemos solos. ¿Sabe lo que significa? Dice, y Jesús solía retirarse a lugares solitarios para orar con Dios. ¿Sabe lo que significa la disciplina del retiro? Esa es otra disciplina que un profeta tiene. La disciplina del retiro. ¿Sabe qué toca la disciplina del retiro? Te descontamina de tanta presencia humana que tenés a tu alrededor para que te conectes a la presencia divina. El ayuno, ¿sabe lo que hace el ayuno? Mata tu hambre por las cosas de esta vida y te enciende un hambre por la palabra y la presencia de Dios. ¿Sabe lo que es la disciplina en la oración? Dejar de conectar tanto con amistades humanas y conectarme con mi mejor amigo que es Jesús. ¿Qué dice Apocalipsis 22:11? Que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Dice, deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Reitero, profeta, pero en mi casa mi papá se apartó, mi hermano que iban a la iglesia, todos se apartaron, hasta el pastor cayó. Que el malo siga haciendo el mal, pero que vos, el santo, que vos sos santo, seguís santificándote. Seguí tu carrera. En la casa de Dios hay escogidos y no escogidos. Deja que el no escogido siga su camino de mal. Y vos que fuiste escogido, seguís santificándote y el camino del bien. Que cada uno siga su rumbo. Ustedes ven a mi familia acá, ven a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, viene alguien de mí acá. ¿Cómo me mantengo yo en pie? No estoy emocionado por ninguno. Los amo a todos ellos, pero yo no me apoyo en ellos. Yo sigo caminando. El que se queda atrás, se queda atrás. Jesucristo tenía a su mamá y sus hermanos. Y una vuelta estaba en una reunión con sus discípulos. Una reunión importante como esta. Y le golpearon la puerta. Y Jesús seguía predicando. Y viene uno de sus discípulos y le dice, Señor, tu familia está afuera. Y Jesús le dice, ¿mi qué? Tu familia está afuera, está tu mamá y tus hermanas te están esperando. Dice, mi familia son ustedes que están acá escuchándome. Si ella fuera mi familia, estaría acá escuchándome, pero no está escuchándome. ¿Sabe qué le digo a mi mamá y a mis hermanos?
Yo tengo una nueva familia. Son ustedes. Porque ustedes están acá con el Señor. Entonces, ¿por qué te está? Es mi hijo, mi marido. Deja de llorar por los muertos. Ellos están muertos espiritualmente. Basta. Seguí tu camino y seguí la obra de Dios. Porque ¿sabe lo que pasó cuando Jesús murió y resucitó? Parece que María, la mamá de Jesús, y todas las hermanas y todos los hermanos, como que se despertaron y empezaron a seguir al Señor. ¿Ves? Jesús no se detuvo en su desierto. Él buscó a Dios, no buscó al ser humano. No se aferró al ser humano, no se aferró al hombre. Jesús fue fiel a Dios y Dios fue fiel con Jesús porque después María y los hermanos se transformaron en apóstoles. Más tarde, muchos años después. Por ejemplo, cuando usted lee la carta de Judas en la Biblia, Judas, que está antes de Apocalipsis, no es Judas el traidor. Ese Judas es el hermano de sangre de Jesús, que después fue levantado como un apóstol. Y esto va para aquellos que no creen que hubo apóstol después del apóstol Pablo. ¿Y este qué? Ese apóstol también. ¿Te das cuenta? Los hermanos de Jesús, cuando estaba vivo, no creían en él. Pero después Jesús, en su desierto, donde nadie le seguía, él siguió siendo fiel a Dios y después Dios le cumplió su promesa. Así que vos tenés que levantarte, no importa si tu marido, tu hijo, tu mujer no quiere seguir. Vos tenés que en tu desierto levantarte como una voz profética. Por eso mi clamor en esta noche es que se despierte el profeta que hay adentro tuyo. Porque el profeta se forja en la soledad y en el desierto. Entonces las armas para manifestar la gloria de Dios de un profeta es el ayuno, el retiro, la oración. ¿Cuándo es el tiempo de ayunar, profeta? Yo te quiero regalar estas disciplinas. Pon en práctica. ¿Cuántos creen que cuando se manifiesta un profeta, el tiempo hace esto? Da vuelta a la página y de tinieblas a luz. ¿Cuántos lo creen? Está escrito, los profetas han cambiado la historia. ¿Cuántos quieren cambiar su historia? Entonces, si practicamos lo que los profetas practicaron, voy a tener el resultado que los profetas tuvieron. Si esta semana vos te animás a hacer 1, 2, 3 días de ayuno, vas a ver la transformación en tu familia. Pero no ores, cambia a mi papá, me cambia a mi papá, cambia. No, la oración preocupada no tiene respuesta. Hace como Samuel, ministro al Señor, comienza a adorar. Adorá al Señor, disfrutá del Señor. No esté ahí reprendiendo el alcoholismo en mi casa. Esa oración no es de Dios, porque estás preocupado y estás orando como que ya no vas a recibir. Tenés que adorar, enfocarte en la gracia, enfocarte en el favor inmerecido, enfocarte en la belleza de Jesús. Y después eso a vos te da la fe, parece. Y decís, Dios me va a dar. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y así es fácil creer. Pero si vos te enfocás, rompe la adicción en mi hijo, rompe la adicción. Ya tiene, hasta miedo tiene de que eso no va a pasar. No digo que no hay que orar con lágrimas. Muchas veces Dios nos lleva a derramar lágrimas, claro que sí. Pero digo, no tiene que ser una oración mezclada con preocupación, con duda, con incredulidad. Tiene que ser una oración de fe, enfocado en la bondad de Dios. Entonces, ¿cuándo es el tiempo de ayunar, profeta? ¿Cuándo lo hago? Mateo 9:15. Dice, Jesús contestó, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras está con ellos? Llegará el día en que les será quitado el novio. ¿Quién es el novio? Cristo. ¿Está el novio con nosotros acá físicamente? No. Dice, entonces llegará el día que les será quitado el novio. Entonces sí, ¿qué? Ayunarán. Es decir, que desde que Jesús se fue hasta su venida, este es el tiempo de ayunar. Cualquier día, hermano. Cualquier día. Tenés que ayunar. Tenés que buscar de Dios. ¿Qué es ayuno? Tengo hambre de Él. No tengo hambre de este mundo. Tengo hambre de la presencia.
¿Y qué tenemos que esperar si ayunamos? Lucas 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Muchos no quieren entrar en el desierto porque están solos, se sienten solos. ¿Sabés lo que pasa cuando yo me fui al desierto a orar? Me encontré, antes de encontrarme con la voz de Dios, me encontré que adentro de mi cabeza había muchas voces. No, viniste acá al cohete, no va a pasar nada. No, si vos podías orar en tu casa, ahí calentito, te viniste a morir acá en un frío piso duro. No, eso por religioso, ¿eh? ¿Quién te trajo acá? No es. Vos tenías que orar en tu casa. Y todo, duda. 3 días escuchando la voz de mi cabeza hasta que se ve que la voz de mi cabeza se cansó de hablar. Hermano, 3 días mi alma hablaba a mi mente y no conectaba con Dios. Pero llegó un momento donde esa voz se cansó de hablar y ahí escuché la voz como Samuel. Darío. ¡Tum! Ahí despertó el Señor mi espíritu. Ustedes tienen mucho ruido en la cabeza. Mucho ruido. No me quiere, no me escribe, se viene el plazo, el juicio no sale. Ay, no voy a llegar a fin de mes. Uy, la deuda. El coche. Esto, ruido. ¿Vos pensás que con tantas voces podés escuchar la voz del Señor suave? La voz del Señor no anda gritando, dice, Él no alza su voz. La voz del Señor es delicada, es suave. ¿Y cómo podés escuchar la voz del Señor si hay muchos gritos en tu cabeza? Hay muchos gritos de preocupación. ¿Te das cuenta? Necesitamos tiempos de retiro, tiempos de reposo, tiempos de ayuno y de soledad. Porque si no, ese profeta no se va a manifestar. ¿Qué sigue diciendo? Allí estuvo 40 días Jesucristo en el desierto y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Así ayunó Jesús, ¿ves? Vemos la práctica del retiro, del silencio, la práctica del ayuno, la práctica de la oración. Muchas prácticas espirituales que hoy la iglesia no practica. Tenemos que ser esos profetas místicos otra vez. No en el sentido de ser unos volados, sino en el sentido de buscar lo espiritual. Verso 14. Jesús regresó a Galilea. ¿Cómo? Cuando salió del ayuno, ¿cómo volvió? Jesús regresó, ¿cómo? En el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Una vez que Jesús escuchó la voz de Dios, tenía bien claro el plan, se descontaminó de las voces de su alma y se purificó con la voz del Padre y con la unción del Espíritu Santo. Dice que él salió del ayuno. ¿Cómo? En el poder. Entró en el ayuno guiado. Dice, entró en el ayuno guiado por el Espíritu. Pero entró guiado, pero ¿cómo salió? En el poder. Entonces en tu ayuno vas a entrar guiado por el Espíritu, pero cuando lo termines a tu ayuno vas a salir en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que uno tiene que esperar cuando ayuna. ¿Cuándo dicen amén? Pero a mí me gusta comer tanto, profeta. Glotón, te vas a morir. ¿Sabés que la gente, vos sabías que en la humanidad, en el planeta Tierra, ya nadie muere por desnutrición? ¿Saben por qué mueren? Por obesidad. Porque en esta generación la gente come más. Desnutrición era en la época de Cristo, pero ahora la gente muere por obesidad. ¿Por qué? Porque su Dios es el vientre. Isaías 58. Ustedes solo ayunan para pelear, reñir, darse puñetazo a mansalva. No tenemos que ayunar con ese motivo, ¿verdad? Como los fariseos. Los fariseos ayunaban para pelearse, para ver quién era más espiritual, para ver quién era el más capo. Mire lo que dice. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ¿qué tenemos que hacer? ¡Ayunen! ¿Querés que el Señor atienda tus ruegos? ¿Querés que el Señor te traiga respuesta divina? Ayuná.
Ayuná. Porque con el ayuno vos le estás diciendo, no confío en la comida que me da la fuerza, confío que tu palabra fortalece mi vida. No confío en lo temporal y pasajero, confío en lo espiritual y en lo eterno. No confío en mi propia fuerza, confío en la fuerza que me da el Espíritu Santo. Eso vos le estás diciendo, es decir, se activa la fe. Si vos podés vencer el miedo a no comer, entonces venciste el miedo a la muerte. Verso 6. El ayuno que escogió Dios no es más bien romper las cadenas de injusticia, desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿Qué hace el ayuno escogido de Dios? El ayuno escogido por Dios, ¿qué hace? Rompe atadura, corta la injusticia, le dice basta al azote del diablo, se rompen las cadenas, hermano. El ayuno, pero no cualquier ayuno, el ayuno escogido por Dios. Usted tiene que ofrecer un ayuno escogido por Dios, guiado por el Espíritu como Jesús. Y usted va a manifestar el profeta que hay adentro suyo. Y la historia de su casa va a dar vuelta a la página. Y vas a pasar de la tiniebla a la luz, de la enfermedad a la salud, de la pobreza a la riqueza. ¿Cuántos lo creen?